Hola, muy feliz tarde, sean todos bienvenidos al foro chat Génesis de la Sexualidad. Mis saludos y bendiciones para cada uno de ustedes. Quien les habla, Abner Cauro, desde 8 años empeñado en la tarea como pastor local, aconsejando, orientando, entre otras cosas, también en el área sexual, área en la que conozco desde el punto de vista bíblico y también desde el punto de vista de la medicina, ya que me formé para ser enfermero y durante 8 años ejercí esta carrera y también estuve estudiando medicina. Lamentablemente por la situación del país tuve que salir, no concluí los estudios, pero siempre me gustó el área sexual orientativa. Desde estudiante de enfermería, luego de medicina y también en la iglesia, muchas veces dicté charlas y talleres sobre la sexualidad, orientando a la juventud y también a los adultos en esta importante área en la que Dios nos ha creado y nos ha formado como seres sexuales. Quisiera empezar, pero no sin antes realizar una oración y poner todo en las manos de nuestro Dios. Así que les invito a cada uno de ustedes que ya está escuchando, descargando la información y los audios, a que allí en sus lugares, el que pueda arrodillarse, el que no simplemente mantener una actitud de reverencia, cierren sus ojos y oren conmigo al Señor. Amado Dios, alabado y glorificado sea tu nombre. Señor, en esta tarde pedimos tu presencia y tu orientación a través de tu palabra. No queremos hacer nuestra voluntad, sino la tuya. Guíanos a la verdad y enséñanos cómo debemos hacer las cosas. Sé tú quien se glorifique en cada una de nuestras vidas. Sea tú quien nos hable en esta tarde. Y te pedimos también principalmente que seas con cada uno de los presentes. Tú conoces sus vidas, conoces sus necesidades, sus problemas, sus dudas e inquietudes. Seas tú quien les respondas y seas tú quien les provea todo lo que puedan necesitar. Señor, todo lo ponemos en tus manos. Esta actividad es en tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero iniciar yendo al génesis de las cosas. Génesis significa inicios. Y los inicios de la sexualidad están en los inicios de la historia de la humanidad y están en los inicios de las escrituras que consideramos como palabra de Dios, en el mismo libro de Génesis. En los capítulos 1 y 2 principalmente están los principios que nos enseñan fundamentalmente cómo nosotros debemos desempeñarnos en el área sexual. Lo que pasa es que muchas veces lo hemos leído solo como una historia, la creación del hombre, y hemos dejado de ver allí grandes principios que Dios ha dejado para orientarnos en esta área. Pero quisiera iniciar con el capítulo 3 porque allí Dios le hace una pregunta al hombre, que también la hemos leído muchas veces, pero no la hemos visto desde el punto de vista sexual. Es importante conocer que muchas veces hemos tomado la Biblia y solamente hemos interpretado, pero no vemos qué es lo que en realidad dice el texto, la historia literal, sino que interpretamos a partir de allí. Y es válido, porque Jesús y los apóstoles nos enseñaron a interpretar las escrituras. Pero muchas veces por interpretar dejamos de ver lo que literalmente está en el texto. Entonces en Génesis 3:11 leeremos solo la primera parte porque es la que nos interesa. Jehová Dios le hace una pregunta al hombre y le dice: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Con esto quiero iniciar. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Generalmente nosotros lo asociamos a que ellos estaban sin ropa y Jehová le dijo: ¿quién te enseñó a que estabas desnudo? Pero la palabra desnudez en la Biblia tiene varias connotaciones y una de ellas es relaciones sexuales íntimas. Es decir, cuando Jehová le dice al hombre: ¿quién te enseñó que estabas desnudo?, le está diciendo: ¿quién te enseñó cómo debe ser tu desarrollo y tu comportamiento en el área sexual? Y no solamente que estaban sin ropa. Y lamentablemente el hombre allí estaba siendo enseñado por el enemigo. Jehová nos hace esa misma pregunta a nosotros hoy y se la hace a tu familia y se la hace a las iglesias. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te enseñó cómo debe ser tu desenvolvimiento y tu comportamiento en el área sexual? Generalmente hoy enseña el internet, enseñan los medios de comunicación, sean visuales, sean escritos. Enseñan los amigos, enseñan los psicólogos.
Y a donde nosotros menos vamos a ver cómo debe ser nuestro comportamiento sexual es a las Escrituras. Por eso Jehová les hace esa pregunta a Adán y Eva y nos las hace también a nosotros hoy. ¿Quién te enseñó? Es Jehová quien debe enseñarnos. Así que vamos a los dos capítulos anteriores, Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2, para que sea Jehová mismo quien nos enseñe cómo debemos comportarnos en el área sexual. Iniciamos en el capítulo 1 donde se crea a la humanidad. Leemos en Génesis capítulo 1 versículos 26 y 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreí en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. Es el punto con el que inicia, es el génesis de la humanidad y de la sexualidad. Varón y hembra los creó. Bueno, aquí es importante hacer una aclaratoria. Hay países donde la palabra hembra no se utiliza, pero la utiliza la palabra de Dios y es aceptable dentro del vocabulario. En este caso podríamos hablar de hembra cuando hablamos de el sentido biológico del sexo y mujer en un sentido social. Así que cuando decimos hembra acá lo hacemos en el sentido biológico. ¿Qué quiere esto decir? Que aquí no hay punto intermedio. Cuando Dios crea la humanidad, crea un ser con genitales masculinos, gametos masculinos, espermatozoides masculinos que determinan en los cromosomas que la persona va a ser un varón, que va a ser un hombre. Y en el otro caso, Jehová crea a un ser con genitales femeninos, gametos femeninos, óvulos, y que aporta también una carga cromosómica que puede ser X o puede ser y que biológicamente tendrá características femeninas. En este caso va a poder reproducirse. En este momento encontramos que Dios creó solamente esos dos puntos en el sexo, el hombre y la mujer, como socialmente se denomina, o varón y hembra, como biológicamente lo menciona la Biblia. Esto lo confirmó Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículo 4, porque no solo lo dijo Moisés, que fue quien escribió esto, lo confirmó Jesús. Jesús, cuando estuvo en la tierra, en cierta oportunidad le preguntaron sobre un asunto que vamos a tratar más adelante, pero es importante mencionar lo que dijo Jesús acerca de este hecho que estamos leyendo en Génesis. En Mateo capítulo 19, verso 4, dijo Jesús. Él respondiendo, dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los creó? O sea, dos personas biológicamente, uno hombre y una mujer, es lo único que Dios creó. Veía un meme esta semana y decía, existen 31 sexos y el otro le respondía, no, existe varón y hembra, los demás son 31 formas de ser gay. Lamentablemente, lo que la humanidad hoy ha trastornado y ha cambiado no es el plan de Dios, ni es lo que Dios creó. Dios creó biológicamente hombre y mujer. Ahora, dentro de este versículo también es importante mencionar que dice varón en singular y hembra en singular los creó, es decir, un varón y una mujer. Allí tenemos otro principio bíblico que es la monogamia. Un hombre y una mujer que se unen, no dos hombres y una mujer, o no una mujer y dos hombres, y bueno, de allí los sin fines de combinaciones que usted se pueda imaginar, como lo que ocurre en una orgía. El plan divino es la monogamia, un hombre y una mujer. La poligamia vino como consecuencia del pecado y vino de la descendencia de Caín, que es la descendencia que desobedecía a Dios. Lo encontramos en el mismo libro de Génesis, capítulo 4, versículo 19, y dice, Lamec tomó para sí dos mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra, Zila. La poligamia no forma parte del plan original de Dios, sino la monogamia. Varón y hembra los creó, un hombre y una mujer, que tradicionalmente, según las escrituras, se conoce como Adán, el primero de ellos, y Eva, madre de los vivientes, a la mencionada en segundo lugar. Llegamos a este punto. ¿Con qué propósito Dios crea
hombre y mujer, socialmente o biológicamente, varón y hembra. La respuesta la encontramos en Génesis capítulo 1, versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Fructificad, multiplicaos. El objetivo primordial de la sexualidad es la reproducción de la humanidad. Claro, también luego hay otro objetivo que es la satisfacción mutua, que eso lo habla más adelante Salomón, donde dice: alégrate con la mujer de tu juventud, disfruten ustedes su sexualidad, mujer, alégrate con el hombre de tu juventud. Eso no está mal, pero el objetivo primordial de la sexualidad es la reproducción. Por eso él crea dos seres biológicamente diferentes que al unirse van a traer como resultado el milagro de la procreación. Esto ocurre cuando en una relación sexual y coital el hombre deposita el semen en la mujer y en el semen están los espermatozoides, que son los que viajarán hasta el óvulo. Si esto coincide en el momento en que la mujer está en ovulación, viajarán hasta el óvulo, y el más fuerte, el más resistente de ellos, y quizá el más rápido en algún momento, si no el más resistente, logrará penetrar la membrana que protege al óvulo y lo fecundará, dando origen a una serie de procesos de división celular que traerán como consecuencia la formación de un nuevo ser, una nueva vida. Ese milagro es posible gracias a la sexualidad y a las diferencias sexuales que Dios colocó en la primera pareja humana que creó. Este es el objetivo primario de la reproducción. En este sentido, debe entenderse que la sexualidad debe disfrutarse siempre dentro de este propósito. Por eso Dios no aprueba relaciones sexuales donde no pueda darse el milagro de la procreación. Relaciones sexuales entre personas del mismo sexo no va a traer como consecuencia la procreación y tienen el fin de reducir la población. Esto ocurrió, según los relatos que encontramos antiguos del judaísmo, ocurrió en el diluvio, y Jehová no se agradó de esto, donde las personas usaban la sexualidad solo para goce y no se reproducían. Y está ocurriendo en nuestros tiempos, en nuestros días, cuando también la gente quiere usar la sexualidad solo para disfrutar, solo para gozar, pero que no haya procreación. Allí no se está cumpliendo el plan divino. No estoy diciendo que debamos tener 12 hijos, 15 hijos como en el pasado, pero si uno de los objetivos de la creación de el hombre como ser sexual es que ocurra reproducción. Avanzamos a otro punto, vamos ya al capítulo 2 del libro de Génesis, a ver qué más nos tiene que enseñar el Señor. El capítulo 2 y el verso ahora es el 15, dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardara. Aquí encontramos una labor en el lenguaje que usa el mundo y la ciencia primitiva. Primitivamente Dios, ¿sí?, la autoridad, colocó al hombre como sustento del hogar. Es el hombre quien debe encargarse del sustento del hogar. Esto es una labor que ha establecido Dios. Con esto no quiere decir que una mujer no pueda, como es en la actualidad hoy, ser un apoyo, porque en las Escrituras nos dice en el libro de Cantares que la mujer virtuosa prepara ropa para su familia, prepara lo necesario, o sea, también está ayudando en el sustento, pero la responsabilidad primordial del sostén de la familia, de sustentar el hogar, le corresponde al hombre por autoridad divina. En ese sentido, el hombre debe responder por esta labor. Si bien es cierto que cuando se casan prometen que en las buenas y en las malas estarán juntos, y en las malas la mujer muchas veces le ha tocado hacerse cargo, pero no estamos de acuerdo nosotros, a la luz de las Escrituras, con que sea una mujer que se haga cargo del hogar mientras el esposo está en la casa durmiendo, mientras el esposo está sin hacer nada. No es esto lo que Dios ha ordenado.
el hombre es sustento del hogar. A él es el que le corresponde en primer lugar salir a la calle y a buscar el sustento para toda la familia. Para esto veamos lo que aconsejó también el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11, versículo 7. Dice Pablo: porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Entonces el hombre es gloria de Dios y la mujer es gloria del hombre. O sea, el hombre de Jehová le ha colocado en un puesto, podríamos decir, en una responsabilidad. No es que el hombre sea más que la mujer, ni que el hombre sea mayor que la mujer. Tiene una responsabilidad mayor a la de la mujer, porque al hombre le corresponde ser sustento del hogar. Y la mujer entonces, en este caso, queda podemos decir, una responsabilidad diferente a la del hombre, no inferior, diferente a la del hombre. Primera de Timoteo 5:8, allí Pablo también aconsejando en esta área matrimonial, confirmando lo que dice el Génesis. Pablo aconseja a Timoteo, a quien le tocaría dirigir la iglesia y luego aconsejar a las personas que asistieran a ella. Pablo le dice: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. O sea que una de las labores primordiales del hombre es el sustento del hogar. Quien no lo haga, incluso si asiste a una iglesia, dice Pablo, le dice a Timoteo, y nos dice a nosotros hoy, ha negado la fe. El hombre debe salir a trabajar. El hombre, como se dice, debe ponerse los pantalones y ir a la calle, buscar el sustento, el pan necesario, lo que va a necesitar su familia, porque es su labor. No puede atenerse a que la mujer lo va a hacer, a que la mujer también trabaja. No, si la mujer trabaja y es un apoyo, es solamente eso, un apoyo, pero el hombre es quien fundamentalmente debe encargarse de esto, si no ha negado la fe. También Pablo le comenta a la iglesia de Efeso, en la carta que les dirige, capítulo 5, versículo 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su salvador. Y así como Cristo vino y está por encima en puesto de la iglesia y vino a salvarla, así el hombre está en un puesto encima de la mujer como sostén del hogar, y es quien debe recurrir en socorro de la casa, del hogar, de la mujer y de los hijos. Hoy, con la mujer que se ha educado y que trabaja, no estamos en contra de esto, pero recuerden, hombres, esto va para los hombres, recuerden los hombres que la labor de sostener el hogar, ese oficio, es principalmente para el hombre. La mujer apoya, pero es de el hombre. Pasamos al siguiente punto, y es cómo enseñó Dios, nuestro Creador, que debe satisfacerse el deseo sexual. O sea, ¿cuál es la manera correcta? Vamos a ver qué dice Génesis capítulo 2, versículos 18 al 20. Porque al ser seres sexuales, debemos satisfacer deseos sexuales, pero no debemos equivocarnos y debemos hacerlo de la manera correcta. Como nos dice el verso 18, y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová le encarga una tarea a Adán, y es la de poner nombre a los animales, y los animales van cada uno en pareja como Jehová los había creado. Va el león con la leona, el toro con la vaca, el perro con la perra, el gato con la gata. Pero Adán se da cuenta entonces que está solo y siente deseo de tener una pareja, un deseo sexual, de tener a alguien. Así como los animales, cada uno tenía también su pareja. Tenía a otro que era del sexo opuesto. Y veamos que Adán no sintió que su deseo podía ser satisfecho con una de las bestias que había sido creada, con uno de los animales. Ya saben a lo que me estoy refiriendo. Entonces, Adán siente necesidad del sexo opuesto, y Jehová mismo dice: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Pero él permite que el hombre se dé cuenta de que necesita esa ayuda. ¿Cuándo? Cuando ve que todos los animales están en pareja y él está solo. Él siente el deseo sexual
pero se da cuenta de que ese deseo sexual no puede ser satisfecho con los animales. Eso se conoce como zoofilia o bestialismo. Se hace cierta diferencia entre esto. Zoofilia se le llama cuando la persona de verdad se enamora del animal y vive enamorada del animal, y bestialismo se le llama cuando la persona solamente utiliza el animal, abusa del animal y lo tira o lo mata o ya lo deja, solamente se aprovechó del animal. Y zoofilia es el que se enamora del animal y vive con el animal, con la bestia. Independientemente que sea, si es un reptil, un mamífero, X. Entonces, Adán se da cuenta de que no es con las bestias que él debe satisfacer su deseo sexual. Es decir, la bestia no es su ayuda idónea. Por esa razón, el pueblo de Dios siempre rechazó este tipo de prácticas y lo rechaza aún en la actualidad. Y veamos que en las leyes que luego Dios le da a su pueblo más adelante, Levítico capítulo 18, por mencionar alguna de las varias veces en que ellos se les da esta prohibición, en Levítico capítulo 18, versículos 22 al 24, encontramos una regulación que era una ampliación de lo que ya Dios había hecho al principio. Dice el versículo 22. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. 23. Ni con animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él. Ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él, es perversión. Aquí vemos que no solo en la actualidad, sino desde antes, el asunto de la zoofilia y el bestialismo no es solo del hombre, también la mujer lo practica, y hoy es, podríamos decir, un poco más común en el asunto de la pornografía encontrar este tipo de prácticas. Pero Jehová ya había dicho que no se debe hacer esto. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, porque en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros, y la tierra fue contaminada. Yo visité su maldad y la tierra vomitó a sus moradores. Entonces esta práctica ya fue prohibida desde el mismo Génesis, porque Jehová hace que Adán se dé cuenta de que su deseo sexual no puede ser satisfecho con las bestias, con los animales. Por lo tanto, ese tipo de práctica queda, eh, podríamos decir, desechada de acuerdo al mismo origen del hombre. Otro punto que quiero resaltar dentro de estos versículos del libro de Génesis capítulo 2 es el hecho de que Jehová determina que la sexualidad no debe disfrutarse sola. Y aquí la Biblia y la enseñanza que Dios nos da es contrariamente a lo que hoy dice la ciencia y a lo que dice la psicología, a lo que dice incluso muchas veces también la medicina. Aquí difiero del punto de vista de la medicina. ¿Por qué? Porque Jehová dijo allí en Génesis capítulo 2 que no es bueno que el hombre esté solo, necesita una ayuda idónea. Es decir, no es bueno que el hombre ni la mujer disfruten de su sexualidad a solas. ¿Y cómo se llama el disfrute de la sexualidad a solas? Pues se le llama, podríamos darle algunos nombres, se llama pornografía, se llama masturbación. Allí la persona está disfrutando de su sexualidad, pero a solas. Y Jehová dijo, no es bueno, el disfrute de la sexualidad es en pareja, no es solo. Sí, es cierto que el padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, nos dijo que la masturbación es una parte en el desarrollo del niño. Y allí estamos de acuerdo. Nadie enseña al niño a que debe masturbarse, no. Al ir descubriendo su cuerpo, el niño se da cuenta de que tiene genitales y luego al tocarlos se da cuenta de que al tocarlos, al frotarlos, hay una, una sensación y entonces comienza a tocarlos y comienza a frotarlos. Pero no quiere decir que entonces ahora comienza a practicar la masturbación para toda la vida, no. Allí está el papel, el rol de los padres que deben orientarlo y decirle que cuál es el uso que le deben dar, que eviten, en este caso, la masturbación. Aunque hoy la ciencia, la falsa ciencia, diga que es normal y que se debe permitir, pero no es normal. No es lo que Dios dice. Dios dijo, la sexualidad no es para disfrutarse sola, a solas, es para disfrutarse en
pareja. Ahora alguno dirá, pero bueno, en la naturaleza vemos que los animales se masturban, esto es normal, es natural. Sí, es normal porque son animales, usted lo ha dicho, son bestias, no piensan, no tienen quien les oriente. Pero nosotros pensamos, tenemos en primer lugar nuestro cerebro y en segundo lugar tenemos a un Dios que nos ha orientado que la sexualidad no es para disfrutarla a solas, la sexualidad es para ser disfrutada en pareja. Así que la masturbación como acto individual y el satisfacerme de deseos sexuales con pornografía no forma parte del plan de Dios. Pero ahora que mencionamos esto de que hay ese deseo sexual que pide ser satisfecho, hay escasos grupos, y es bueno mencionarlo acá, que no entran dentro de esta categoría. Hay un escaso grupo de personas, pero que sí ha sido estudiado por la ciencia médica y es una realidad, también lo ha estudiado la psicología y la sociología. Son hombres y mujeres, muy pocos estadísticamente, pero sí existen que no sienten deseo sexual. Aún para eso la Biblia también, conociendo que ya existía esta situación, no es nueva, la Biblia también hizo una salvedad para ellos. Donde no existe el deseo sexual, se recomienda el celibato. ¿Qué es el celibato? No unirse con una persona porque la haría infeliz en este caso, el que no siente el deseo sexual también sería infeliz porque no va a poder disfrutar en este caso del acto sexual. ¿Por qué? Porque no siente esa necesidad. Al respecto, dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículos 7 al 9. Sí, aunque el ideal divino es el matrimonio, pero se reconoce que existe esta condición. Y la Biblia hace también esa salvedad. Pablo, hablando de esto, habla de los que tienen el don de continencia. ¿Y en qué consiste este don? Veamos que sea el mismo Pablo que nos lo explique. Versículos 7 al 9. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno le fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando o que quemarse. ¿Qué quiso decir el apóstol Pablo acá? Que había cierto grupo de personas que no sentían atractivo por el sexo opuesto y que por lo tanto ellos no necesitaban casarse. Si no siente atractivo, si no siente deseo por el sexo opuesto, entonces es mejor no casarse, como dice el apóstol Pablo. Pero si siente el deseo, debe buscar el ideal, el otro ideal divino que es el matrimonio, porque es mejor casarse que quemarse. ¿Qué significa esta expresión? Esto ha dado pie a muchas interpretaciones, pero literalmente significa es mejor casarse que luego cometer desarreglos en el área sexual que nos lleven al lago de fuego, es decir, a ser destruidos en el momento en que Dios vaya a aplicar juicio. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo allí. Entonces, para los que sí sienten o sentimos deseo sexual, ya vimos que, según lo que nos dice allí, la ayuda idónea no es una bestia, no es un animal. Proseguimos al siguiente punto y es el de la igualdad. Y hoy cuando se habla mucho de los derechos de la mujer, del empoderamiento femenino, de que debe ser reivindicada en la sociedad, que el machismo, el patriarcado la ha mantenido humillada en el lugar que no debe. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de la igualdad? Vamos nuevamente al Génesis, a los inicios, en el capítulo 2 y el verso 21-22. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Leemos solamente hasta allí. Jehová Dios creó al hombre del polvo de la tierra y luego de este hombre realizó la primera cirugía. Lo hizo dormir y como buen cirujano abrió la parte costal y de allí tomó una costilla, cerró la herida y de esa costilla creó a una mujer. ¿Por qué Dios lo hizo de esta manera? En primer lugar, no la hizo ella parte del barro para que Adán no la considerara una persona ajena, diferente a él. No, la tomó de Adán para que Adán la considerara parte de sí. Por eso él luego exclamará que ella es hueso de sus huesos y carne de su carne. Era parte de Adán. Pero ¿por qué de la costilla? ¿Por qué no la tomó de la cabeza o de los pies?
En primer lugar, no la toma de la cabeza, para que luego entonces la mujer no se creyera que era superior al hombre. Yo fui formada de la cabeza, estoy por encima de ti. Cuando Dios ha establecido que el Padre fue la cabeza de Jesucristo, Jesucristo es cabeza de la iglesia y el esposo es cabeza de la esposa. Es el orden que Dios ha establecido. Acá no se trata de machismo, no se trata de nada, no. En cargos, en responsabilidades, el Padre era el que estaba a cargo de Jesús cuando Él se encarnó. Jesús es el que está a cargo de la iglesia. Él es el pastor, nos dice la Escritura, el buen pastor, el pastor principal. Él es el que ama y cuida a la iglesia y se entregó hasta la muerte por ella. Y el esposo es cabeza de la mujer. Por lo tanto, ella por eso no es sacada de la cabeza. Pero tampoco fue sacada de los pies, para que entonces el hombre diga, yo soy aquí el que mando, yo soy el que tiene aquí la autoridad, y la pisotee. La mujer no fue hecha de los pies para ser pisoteada. Si a través de las distintas civilizaciones, los gobiernos, la política, la sociedad o incluso la religión ha pisoteado a la mujer, lo ha hecho amparado más por tradiciones y por culturas que por lo que podemos encontrar en la palabra de Dios. Ella no fue hecha de los pies para ser pisoteada. No ha sido creada para ser humillada. No ha sido creada para que sea simplemente, como se creyó en la Edad Media, un medio de procreación y que fue hecha para crear hijos y eso es lo único que debe hacer, que no se le permitía entrada a reuniones de hombres, a reuniones importantes donde se hablaran cosas importantes, porque ella en la casa con los hijos es lo único que debe hacer. No ese es el papel que nos enseña la Biblia. Y creo que en esto, creo firmemente que Jesús fue un gran revolucionario en este sentido, porque en los días de Jesús, sepan ustedes, que la ley la discutían eran los hombres, las cosas importantes de la religión la hablaban solamente los hombres. A los grandes rabís, los grandes maestros, los seguían los hombres. Pero Jesús empieza a revolucionar las cosas y ahora con Jesús andaban las mujeres. Esta es la parte no contada del Evangelio. Siempre hablamos de los 12 apóstoles, de los 70 apóstoles, 72 según la Septuaginta. Y no hablamos de que a Jesús lo seguía un gran grupo de mujeres, dice la Escritura. Y muchas mujeres le seguían y da nombre hasta de 7 de ellas, de las principales. Pero le seguían muchas mujeres, dice. Es más, en una oportunidad que la Escritura nos narra en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículos 38 al 42, nos dice que Jesús fue a casa de una mujer llamada Marta, quien tenía una hermana llamada María y a quienes Jesús amaba, y le gustaba detenerse allí cuando quería un momento de intimidad, cuando quería descansar, cuando quería estar en tranquilidad, conversar con amigos, sin presencia de multitudes. Jesús se retraía en ese lugar. Se retraía de las multitudes en ese lugar y les visitaba. Y veamos lo que sucedió allí. María y Marta estaban en la casa y Marta se preocupaba por los quehaceres y acercándose le dijo a Jesús, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. 10:40 de Lucas. Ella todavía amparada bajo ese concepto que vivían en la época. Cuando llegó Jesús, ella empezó a arreglar la casa, comenzó a cocinar, comenzó a hacer lo otro. Y María, al contrario, se sentó a los pies de Jesús a escucharlo. Eso era inaudito para la misma Marta. ¿Cómo es posible que se sienta a escuchar? Los hombres están, los discípulos que se sienten ahí, los que andan con Jesús, Lázaro que se siente a escuchar, pero que María se siente. No, María que venga a lavar platos, María que venga a cocinar. Pero Jesús le da una respuesta diferente, que denota cómo él ve igual al hombre y a la mujer. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Marta, tú deberías estar también aquí sentada, le dijo Jesús. ¿Cuántas veces en actividades religiosas se manda a la mujer a la cocina y allá que se quede y que ni siquiera participe de la predicación, de la administración, del llamado, de la manifestación del Espíritu, de la alabanza, que adore a Dios? Nada. En la cocina tiene que estar, que se retiren antes, tienen que ir a la cocina. No, ¿por qué? ¿Cuántas veces cuando llega a visita a casa la mujer a la cocina, el hombre conversando con la visita y tráeles y cocínales y hazle y prepárale, la mujer afanada? Y ellos allí cuando va el pastor a visitar una casa también.
Allí tiene que estar ella también sentada, compartir. Fue hecha de la costilla, igualdad, no para ser pisoteada, para ser amada, para ser cuidada, para ser protegida por el hombre. Siguiente punto, enamoramiento eterno. No digan los legalistas, ¿cómo que eterno si no somos, no tenemos en este momento una vida eterna? No, en el sentido bíblico eterno significa mientras exista, mientras vivas. Enamoramiento mientras viva tu pareja, mientras viva tu complemento. Vamos al siguiente punto en Génesis 2:23. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Será llamada varona porque del varón fue tomada. Encontramos aquí el primer piropo, por así decirlo, el primer enamoramiento que el hombre le hace a la mujer. La mira emocionado. Allí está lo que él necesita, la persona con la que va a poder disfrutar su sexualidad. Y dice, esta es hueso de mis huesos, carne de mi carne, es parte de mí. Es como que le hubiese dicho, tú eres mi vida, tú eres parte de mí. No veo mi vida sin ti. Se enamoró de esta mujer. Le dijo en palabras bonitas lo que sentía por ella, el primer piropo. Y entonces esto dio inicio a una relación que duró toda una vida. Hay una película de Noé que fue llevada a la pantalla grande, al cine, y en ella un hombre va caminando con un niño por un bosque, y el niño ve una flor bonita y la va a cortar para llevársela a la mamá, y él le dice, no, recuerda lo que te hemos enseñado, nosotros no dañamos la naturaleza. Si tú cortas la flor, es con una buena intención, la llevarás a tu madre, pero esa flor se marchitará, se morirá. Cuídala. Parafraseo lo que dijo. Entonces así también es con la mujer. Hombre, tienes que enamorarla, tienes que cuidarla, porque si no se va a marchitar. Tienes que decirle cosas bonitas. El decirle cosas bonitas no es una tontería, no es una estupidez. No forma parte de un galanteo con el que te la ganaste y luego nunca más lo usas. No, es algo que debes hacer todos los días de tu vida. De la misma manera, la mujer debe enamorar al hombre todos los días de su vida, no solo cuando fueron novios y cuando se casaron, bueno, ahora que me acepte, ahora ya que me aguante. Y bueno, como lo que Dios unió no nos separa el hombre, ya no se puede separar, quedó unida, quedó ligada a mí y ya no se puede separar. No, el enamoramiento es esencial. Es tan esencial que la palabra de Dios habla de esto en tantas partes de la Biblia. Pero hay un libro incluso dedicado al enamoramiento. Es el libro de Cantares, un libro poético donde habla principalmente, sin hacer interpretaciones, habla literalmente de el enamoramiento entre un hombre y una mujer, que era el rey Salomón y la Sulamita. Y habla de cómo ellos se admiraban y se enamoraban el uno al otro. Vea, por ejemplo, en Cantares capítulo 4, versículos 1 al 9. Voy a leerlo un poco rápido por cuestiones de tiempo. Cómo el hombre enamorado de la mujer la describía. He aquí que tú eres hermosa, amiga mía. He aquí que tú eres hermosa. Tus ojos entre tus guedejas como de paloma, tus cabellos como manada de cabras que se recuestan en las laderas de Galaad. Claro, es la forma como ellos enamoraban en sus días. Tus dientes como manadas de ovejas trasquiladas que suben del lavadero, todas con crías gemelas y ninguna entre ellas estéril. Tus labios como hilo de grana, tu habla hermosa, tus mejillas como cachos de granada detrás de tu velo, tu cuello como torre de David edificada para armería. 1000 escudos están colgados en ella, todos escudos de valiente. Tus dos pechos como gemelos de gacela que se apacientan entre lirios. Y allí sigue describiendo a la mujer, vea cómo le dice esas palabras. Y la mujer no se queda atrás. Capítulo 5, versículos 10 al 16. Leeré también solamente algunos de ellos. Mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10.000. Su cabeza como oro finísimo, sus cabellos crespos, negros como el cuervo, sus ojos como palomas junto a los arroyos de las aguas que se lavan con leche y a la perfección colocados. Sus mejillas como una era de especies aromáticas, como fragantes flores, sus labios como lirios que destilan mirra fragante. Vea cómo describe a la persona, cómo describe cada parte de su cuerpo. Esto es un hombre enamorado, una mujer enamorada y que cada día se enamoraba de su pareja y cada día le decía cosas bonitas. Esto no debe dejar de existir
en una relación de noviazgo y luego de matrimonio. Ojo, porque cuando muchos se casan, repito, se acaban este tipo de cumplidos, de enamoramientos, y esto debe siempre seguir existiendo. Cuídala, no sea que se marchite, o no sea que otro entonces comience a cuidarla, comience a decirle cosas bonitas, o otra comience a regarlo, a decirle cosas bonitas, y entonces lo enamore. Si tú no lo haces, otro lo puede realizar. Avanzamos al siguiente punto, lo encontramos en el capítulo 2, versículo 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Encontramos aquí un principio básico para la vida matrimonial y el disfrute de la sexualidad. Es cierto, Jehová nos hizo seres sexuales. Es cierto, tenemos deseos sexuales que deben ser satisfechos. Es muy cierto que como seres sexuales debemos disfrutar de nuestra sexualidad, pero Dios establece un marco, un límite donde debe ser disfrutada esa sexualidad. Y esa sexualidad Jehová la acepta dentro del límite del matrimonio. Y encontramos aquí el triángulo perfecto, el triángulo del amor. Dice, dejará padre y madre, es decir, deben ser independientemente maduros financieramente, deben ser también independientes, dejar a padre y madre y unirse hombre y mujer, y allí forman el nuevo hogar, la nueva familia, y allí es donde van a disfrutar de esa sexualidad. Dentro de los límites del matrimonio es que Dios ha permitido que pueda ser disfrutada esa sexualidad. Hay un famoso triángulo que es el triángulo del matrimonio, donde en la cúspide, en el ángulo que se forma en la parte superior, está Dios. En uno de los que se forma en los extremos está el hombre y en el otro la mujer. Es el triángulo que Dios acepta. Deben dejar padre y madre, no deben inmiscuirse en esta cosa, en este asunto tan importante, suegro, suegra, amigos, que la amiga, no. Dejará padre y madre, se unirá a su mujer, solo Dios es el guía y el consejero, y serán una sola carne. Aquí en este punto, entonces Jehová acepta la sexualidad, pero dentro del matrimonio. La sexualidad que es fuera del matrimonio no es aprobada por Dios. Si quizá alguien lo ha hecho en ignorancia, pues Jehová le da a conocer de que debe ser practicado, pero dentro del matrimonio, y debe legalizar su situación. Ahora, algunos dirán, bueno, ¿dónde dice ahí matrimonio? Bueno, en realidad usted no lee que ahí dice matrimonio, pero puede ser concubinato, dirá alguno, pero nosotros debemos reconocer, uno, que todas las religiones, incluyendo el catolicismo y cualquier otra religión, cree que ahí en Génesis capítulo 2, versículo 24 está hablando de matrimonio. Ahora, ¿por qué lo cree? Porque el judaísmo, a quienes pertenecen las escrituras, los profetas, el Mesías, como dice el apóstol Pablo allá en Romanos, tiene también otros libros que son la historia judía hablada, la tradición oral. Y en la tradición oral, ellos ampliando este versículo de Génesis 2:24, enseñan que cuando Jehová dijo esas palabras era que él personalmente estaba oficiando la boda de Adán y Eva, donde él mismo fungió de cantor, por así decirlo, de pastor o de sacerdote. Él fue el que la ofició, cantó para ellos, los ángeles les acompañaron y comieron un banquete de frutas selectas del jardín del Edén. En este momento, cuando estas palabras fueron registradas, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne, estaba en ese momento Dios oficiando la boda de Adán y Eva. Así que la sexualidad puede ser disfrutada, pero dentro de los límites del matrimonio. Esa es una de las enseñanzas que encontramos en el capítulo 2, versículo 24. Pero tenemos otra enseñanza. Dice, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Quiero resaltar esa frase, serán una sola carne. Ya les dije que por vía de interpretación concluimos de que se refiere a que deben tener un objetivo, una misma meta, un mismo propósito, pero literalmente el texto nos está hablando de más allá de una visión en conjunto, se está refiriendo al acto sexual en la carne. Algunos se sorprenderán, otros dirán que estoy blasfemando,
Y preguntarán, hermano, ¿dónde está eso? Bueno, vamos a la palabra de Dios, vamos a ver qué escribió inspirado el apóstol Pablo acerca de esto. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 6, versículos 16 y 17, nos hace entender de que esa frase, serán una sola carne, se refiere al acto sexual. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. ¿A qué llama el apóstol Pablo ser una sola carne? A la unión sexual entre un hombre y una mujer. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Entonces aquí vemos que cuando dice será una sola carne se refiere al acto sexual. Es decir, que el acto sexual es aprobado dentro, no fuera, del matrimonio. Dentro del matrimonio es el espacio destinado al disfrute de la sexualidad. Así que no hay tal cosa como a veces ocurre en ciertas personas que llegan a un fanatismo religioso a decir, es que en los últimos días ya no se van a tener relaciones sexuales, ya viviremos como hermanitos. O algunas personas que cuando pasan cierta edad y están un poco adultas dicen, no, es que nosotros ya somos hermanitos. Ya nosotros vivimos como hermanitos. No, no hay tal cosa como vivimos como hermanitos. Si estás casado, debe cumplir con la función, en este caso íntima, sexual. Y esto también lo aclara Pablo un capítulo más adelante, capítulo 7, versículos 3 al 5. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. El hombre está obligado a cumplir a hacer una sola carne con la mujer y la mujer con el hombre. Para eso se casaron. Ahora, si no está dispuesto a cumplir con eso, tiene don de continencia. Si no necesita tener relaciones sexuales, tiene don de continencia y no se casa, dice Pablo, es mejor que ese soltero. Pero si no tiene el don de continencia, tiene que cumplir con ese deber. Versículo 4, la mujer la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo, de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Claramente lo dice el apóstol Pablo. Están juntos, están casados, cumple el deber conyugal, la mujer con el hombre con la mujer. No se separen el uno del otro en la intimidad sexual, a menos que sea por mutuo acuerdo. Si hay un mutuo acuerdo, entonces deben hacerlo. Pero si no, dice Pablo, para que no caigan en tentación. ¿Y por qué van a caer en tentación? Porque tenemos deseos sexuales, es natural. Y como tenemos esos deseos sexuales, si la persona, en el caso del hombre, si la esposa no quiere cumplir el deber conyugal, en el caso de la mujer, si el hombre no quiere cumplir el deber conyugal, entonces entra la tentación y de pronto lo vemos que busca saciar ese apetito, ese deseo sexual en otra persona o a través de otro medio como los que ya hemos mencionado, que no son los correctos. Por esa razón tiene que ser satisfacerlo dentro del matrimonio, con su esposo, con su esposa. Porque si no, puede venir la tentación y van a terminar cometiendo un acto de fornicación o un acto de adulterio. Adulterio cuando comete un acto sexual con otra persona que no es su cónyuge, sea esposo o esposa. Y fornicación cuando comete un acto sexual no con personas, sino incluido en aquellas cosas que Jehová haya prohibido en la ley en Levítico. Esa es una de las enseñanzas que encontramos en el capítulo 2, versículo 24. Pero tenemos otra enseñanza. Dice, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Quiero resaltar esa frase, serán una sola carne. Ya les dije que por vía de interpretación concluimos de que se refiere a que deben tener un objetivo, una misma meta, un mismo propósito, pero literalmente el texto nos está hablando de más allá de una visión en conjunto, se está refiriendo al acto sexual en la carne. Algunos se sorprenderán, otros dirán que estoy blasfemando y preguntarán, hermano, ¿dónde está eso? Bueno, vamos a la palabra de Dios, vamos a ver qué escribió inspirado el apóstol Pablo acerca de esto. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 6, versículos 16 y 17, nos hace entender de que esa frase,
serán una sola carne se refiere al acto sexual. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. ¿A qué llama el apóstol Pablo ser una sola carne? A la unión sexual entre un hombre y una mujer. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Entonces aquí vemos que cuando dice será una sola carne se refiere al acto sexual. Es decir, que el acto sexual es aprobado dentro, no fuera, del matrimonio. Dentro del matrimonio es el espacio destinado al disfrute de la sexualidad. Así que no hay tal cosa como a veces ocurre en ciertas personas que llegan a un fanatismo religioso a decir, es que en los últimos días ya no se van a tener relaciones sexuales, ya viviremos como hermanitos. O algunas personas que cuando pasan cierta edad y están un poco adultas dicen, no, es que nosotros ya somos hermanitos. Ya nosotros vivimos como hermanitos. No, no hay tal cosa como vivimos como hermanitos. Si estás casado, debes cumplir con la función, en este caso íntima, sexual. Y esto también lo aclara Pablo un capítulo más adelante, capítulo 7, versículos 3 al 5. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. El hombre está obligado a cumplir a hacer una sola carne con la mujer y la mujer con el hombre. Para eso se casaron. Ahora, si no está dispuesto a cumplir con eso, tiene don de continencia. Si no necesita tener relaciones sexuales, tiene don de continencia y no se casa, dice Pablo, es mejor que ese soltero. Pero si no tiene el don de continencia, tiene que cumplir con ese deber. Versículo 4, la mujer la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo, de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Claramente lo dice el apóstol Pablo. Están juntos, están casados, cumple el deber conyugal, la mujer con el hombre con la mujer. No se separen el uno del otro en la intimidad sexual, a menos que sea por mutuo acuerdo. Si hay un mutuo acuerdo, entonces deben hacerlo. Pero si no, dice Pablo, para que no caigan en tentación. ¿Y por qué van a caer en tentación? Porque tenemos deseos sexuales, es natural. Y como tenemos esos deseos sexuales, si la persona, en el caso del hombre, si la esposa no quiere cumplir el deber conyugal, en el caso de la mujer, si el hombre no quiere cumplir el deber conyugal, entonces entra la tentación y de pronto lo vemos que busca saciar ese apetito, ese deseo sexual en otra persona o a través de otro medio como los que ya hemos mencionado, que no son los correctos. Por esa razón tiene que ser satisfacerlo dentro del matrimonio, con su esposo, con su esposa. Porque si no, puede venir la tentación y van a terminar cometiendo un acto de fornicación o un acto de adulterio. Adulterio cuando comete un acto sexual con otra persona que no es su cónyuge, sea esposo o esposa. Y fornicación cuando comete un acto sexual no con personas, sino incluido en aquellas cosas que Jehová haya prohibido, en la ley en Levítico. Recapitulamos el versículo 24 del capítulo 2 de Génesis. Si Jehová los ha hecho una sola carne a través del matrimonio, si Jehová ha legalizado la unión sexual, marital, íntima, dentro del marco del matrimonio, si allí pueden ser una sola carne y no deben negarse el uno al otro, ¿qué más nos enseña esto? Jesús toma ese mismo versículo y dice, serán una sola carne, y veamos qué nos enseña ahora Jesús. Mateo capítulo 19, versículos 3 al 8. Veamos qué tiene que Jesús decir acerca de esto. Cuando a Jesús le hacen una pregunta, le dijeron, maestro, ¿será bueno que el hombre por cualquier causa dé carta de divorcio? Veamos qué respondió Jesús. Miren, unos fariseos tentándole, versículo 3, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Allí repitió Génesis 2:24. Ahora, ¿qué dice?
Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Allí Jesús nos habla del principio del matrimonio indivisible, del matrimonio para toda la vida. Ojo, en el grupo quizá no todos pertenecen a la misma iglesia a la que yo pertenezco. En el grupo quizá exista un miembro en este momento que sea católico. Y como buen católico que debe conocer su doctrina, reconocerá que la Iglesia Católica reconoce lo que Jesús aquí enseñó, el matrimonio indivisible. No acepta el divorcio y el recasamiento, y eso es lo que recomendó Jesús. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés a dar carta de divorcio y repudiarla? Y él dijo: por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. El ideal divino es que no existan divorcios. Pero, dijo Jesús, o sea, entonces tengo que estar unida, ligada a una persona, así ella sea infiel y se quiera ir y haga lo que haga, yo tengo que seguir unida a esa persona, incluso dañando mi estima, dañándome a mí como persona emocionalmente. No, dijo Jesús. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Entonces Jesús nos dice que si la otra persona comete un acto sexual, no con su esposo, no con su esposa el hombre, sino con otra persona fuera del matrimonio, el marido, la mujer quedan libres para divorciarse. Allí se permite el divorcio porque Dios, siendo un Dios de amor, no va a permitir que estés unido a una persona que ha faltado al voto matrimonial. Ojo, no todas las infidelidades terminan y deben terminar en divorcio. Puede darse el caso de la reconciliación. Allí estamos manifestando el amor y la misericordia que Dios también nos manifiesta a nosotros como pecadores, que no nos elimina, no nos desecha a pesar de que cometemos mal. Pero si una persona cuya pareja, sea hombre o mujer, y su pareja del sexo opuesto le es infiel, está autorizado para proceder al divorcio si así lo desea. No quiere decir que no esté perdonando a la otra persona por lo que hizo. Sí lo puede perdonar, pero no quiere decir necesariamente que tenga que seguir viviendo con ella si así no lo desea. Malaquías 2:16 dice, por lo tanto, que cuídate y no seas infiel a la mujer de tu juventud. Cuídate y no seas infiel al hombre de tu juventud, porque Jehová Dios aborrece el divorcio. Pero en ocasiones como estas, donde hay adulterio, donde hay fornicación, donde la vida de una mujer puede correr peligro porque el hombre la maltrata. Y es una pregunta buena que se ha hecho. ¿Apoya la iglesia a esos hombres maltratadores que potencialmente terminarán siendo asesinos de la mujer? La iglesia no apoya este tipo de situaciones. Hay ocasiones si la vida de la mujer corre peligro donde se permite que pueda existir la separación para que de ese modo se libre la vida de la mujer. No puede estar unida en una situación a un hombre donde pueda acabar su vida. Hombre no puede estar unido porque es más común en el hombre, pero también ocurre en la mujer. A una mujer donde su vida corre peligro. En ese caso, en casos de adulterio, Jesús autorizó que puede ocurrir, puede darse el divorcio. Llegamos al último punto, pero no menos importante. Génesis capítulo 2, verso 25. Y si nosotros seguimos estudiando los siguientes capítulos, encontraremos más luz acerca de la sexualidad. Pero esto es solamente el Génesis. Antes de que el hombre pecara, los principios que ya Dios giró en torno a su sexualidad. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Este punto nos habla de no avergonzarse de la otra persona, ya sea en su cuerpo, ya sea en su forma de ser, sino admirarlo, admirar su cuerpo. Ya leímos en el libro de Cantares cómo el hombre se admiraba del cuerpo de la mujer, cómo la mujer se admiraba del cuerpo del hombre, de las cualidades, de los talentos que el otro pueda tener. Mientras exista admiración del hombre hacia la mujer y de la mujer hacia el hombre, es una relación donde ambos se van a llevar bien. Pero si el hombre deja de admirar a la mujer, si el hombre empieza a avergonzarse de la mujer,
o la mujer deja de admirar al hombre y se avergüenza de él. Es una relación condenada al fracaso, a la frustración, a la tristeza, a las peleas. En ese sentido, el hombre y la mujer tienen una gran responsabilidad. Y seamos realistas, cuando son novios, cuando está tratando de tratar la atención de la otra persona, el caballero se baña, se perfuma, se coloca una ropa bonita y va a visitarla. Trata de mantener los mejores modales en casa de la joven o cuando andan en la calle. La joven de igual manera se baña, se perfuma, se maquilla, se arregla, tarda hasta 1 hora el joven afuera esperando y ella dice ya voy, estoy saliendo y todavía no sale. Se coloca la mejor ropa, si no tiene la piel prestada, trata de mantener la mejor figura para de ese modo llamar la atención del hombre. El hombre es caballeroso, es cortés, es amable. La mujer demuestra que es atenta a lo que el hombre pueda necesitar, que no le gusta gastar en demasía. Y así cada uno trata de mostrar y ser lo mejor de sí para agradar a la otra persona. Lamentablemente cuando se casan ocurre un giro completamente contrario e inesperado. Y en ese giro el hombre entonces puede avergonzarse de la mujer o la mujer del hombre. Por eso dice, estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. El hombre dice, listo, ya me casé, la tengo segura. Y entonces ya no se baña, anda con mal olor, deja que le crezca la panza y se pone gordo, panzón. La mujer es normal, por supuesto, luego sale embarazada, va a engordar un poco, pero también se descuida, ya está pendiente del bebé, no se arregla, no cuida su cuerpo, engorda, el hombre la mira, ya no le gusta y se desencantan el uno del otro. Y ya no sucede lo que dice Génesis 2:25, que estaban los dos allí, se podían mirar desnudos y no se avergonzaban el uno del otro. Ahora el hombre mira y dice, oh, esa gorda con esta no fue la mujer con la que yo me casé. La mujer, uy, ese panzón, esa barriga cervecera. Y les estoy hablando en un lenguaje común porque es lo que se escucha, es lo que el hombre y la mujer dicen cuando se trata a veces la consejería, a veces ese tipo de cosas que parecen detalles ínfimos, insignificantes, que no los cuidamos, pero que Jehová dijo que no debe el hombre avergonzarse de la mujer ni la mujer del hombre. Aún después de casados, el hombre debe dar lo mejor de sí para su esposa, así como debe enamorarla, que fue uno de los puntos que vimos anteriormente, todos los días tratar de ponerse lo mejor, tratar de ser lo mejor para su esposa, seguir haciendo ejercicio y que ese joven atlético con músculos que ella conoció y que admiró, ese cuerpo que admiró, siga siendo así después del matrimonio. Y ese cuerpo que ella tenía, que el hombre admiró, también siga después del matrimonio. Que igual como se arreglaba y se perfumaba para su novio, siga después del matrimonio, incluso al pasar los años. Para que de ese modo él pueda admirarla y ella pueda admirarlo. Y al pasar los años sigan admirándose el uno al otro. Repito, mientras haya admiración habrá unidad. Cuando deja de admirarse comienzan las discusiones, comienzan las peleas. Comienza el hombre a mirar fuera, comienza la mujer a mirar a otro hombre, a admirar a otros. Porque cada uno dejó lo que antes hizo que no se avergonzaran, que se admiraran el uno al otro. Así que no olvides quién eras antes del matrimonio, quién eras cuando estabas cortejando a aquella señorita, a aquella dama. Y si lo has olvidado, comienza desde hoy a ser diferente. Comienza a ser aquella joven de la cual se enamoró en una oportunidad tu marido. Comienza a ser aquel joven del cual que era enérgico, activo, que hacía ejercicio, que se vestía de buena manera, que se perfumaba y de ese modo tu esposa, tu mujer no perderá la admiración, no se avergonzará de ti ni de tu cuerpo. Estaban juntos, desnudos y no se avergonzaban el uno del otro. Cuando hablamos que estaban desnudos y no se avergonzaban, hablamos también de una desnudez del alma, es decir, ser auténticos el uno con el otro, mostrarse como realmente es. Esto debe iniciar incluso desde el noviazgo, porque a veces desde el noviazgo se comienza a mostrar una cara, una fachada, una faceta. Nos mostramos en máscara, no como realmente somos. Y a veces cuando llegan al matrimonio, ¡pum!,
ahora resulta que somos de otra manera, ahora resulta que hablamos de otra manera, que nos comportamos de otra manera. Pero esto no debe ser así, porque causa entonces decepción en otra persona. Y estamos hablando es de admiración, que siempre pueda mantenerse la admiración. Por lo tanto, debemos ser auténticos y veraces desde el primer momento. Es necesario entonces que las dos personas, así como debe haber entre ellos comprensión, empatía, sean también muy sinceros el uno con el otro, mostrando desde el principio su verdadera forma de ser, no que se cohíba para poder conquistarlo porque cree que su pareja de esa manera no le va a aceptar. Cada uno debe ser auténtico, debe mostrarse tal cual es, debe expresar sus miedos, debe expresar sus proyectos, sus frustraciones, cada una de estas cosas, para que la otra persona pueda saber quién es verdad, pueda conocerlo de verdad y puedan ser una ayuda mutua, apoyarse, comprenderse y fortalecerse el uno al otro. Que en la debilidad del uno el otro sea su fortaleza y de ese modo sean un verdadero complemento. De este modo llegamos al final de esta primera parte. Recuerden que hay otra parte. Ahora está abierto el espacio para vuestras preguntas, participaciones y tendremos la respuesta de acuerdo a lo que Dios ya nos ha dejado escrito a cada una de vuestras preguntas. Recuerden que nos ha llamado el Señor no a inmundicia, sino a santificación. Y en nuestra área sexual debemos seguir los principios divinos que Él ha dejado para que también nuestra sexualidad sea santa. Y como dice la palabra de Dios, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos hizo seres santos. Hay que disfrutar nuestra sexualidad, pero dentro de los límites de los principios que ya Dios ha dejado establecidos. Muchas gracias a cada uno por su atención.